Bueno, como les venía contando, estábamos mirando como las dos diferencias en las secciones que hay, es que hay una de opinión y una de participación. La de opinión está reservada puntualmente para las columnas editoriales y viñetas de humor. En participación donde se encuentran los foros y las charlas. Este género, estamos hablando de los géneros argumentativos, es el que menos ha aprovechado, digamos, como la comunicación de red. Eh, Rompe con la tradicionalidad, tradicional linealidad argumentativa. El autor puede recurrir al hipertexto y apoyar su argumento con otros textos enlazados. La ruptura de la linealidad argumentativa y la exigencia de la interactividad genera una comunicación bidireccional. ¿Y esto qué hace? Esto conlleva a una crisis en la figura del autor, porque aquí ya quien tiene realmente, aquí realmente lo que adquiere importancia es el género participativo, no argumentativo. Este texto argumentativo se acerca cada vez más al dialógico. El cibermedio puede entonces conocer la opinión de sus lectores y esto que le permite obtener una información valiosísima sobre su línea argumentativa y sobre la demanda de sus lectores en el medio. Dentro de los géneros argumentativos, entonces tenemos como primera medida el editorial. El autor no se identifica de forma explícita, sino que es el medio al que se atribuye la autoría corporativa del texto y si el medio así lo considera, ofrece la posibilidad de valorar el artículo a los usuarios para que voten por él, pero eso es solo si el medio así lo desea. El segundo género que tenemos dentro del género argumentativo es la columna. Es muy similar al editorial, el texto no es objeto de debate abierto porque puede generar, digamos, como esto se puede generar más como cartas al director como una respuesta. En la versión impresa de la columna eh, aparecen diseminadas por diferentes secciones este tipo de columnas. En cambio, en la digital se agrupan bajo el paraguas de la sección de opinión. Existen columnas que solo se publican en la red. En estas se encuentran aportaciones novedosas como la bitácora, por ejemplo, o weblog, que les mencionaba hace un momento, que se puede considerar como una columna personal cuando forma parte de un cibermedio. El otro género que encontramos acá es el suelto. ¿Qué es el suelto? Es un texto argumentativo breve, anónimo o a veces firmado con seudónimo y que suele aparecer en la sección de opinión también. ¿Cuál es la dificultad en los cibermedios con este tipo de géneros sueltos? Que no saben dónde ubicarlo. Entonces se pueden agrupar, digamos, en la sección de opinión bajo un título diferenciador o presentarlos como una columna más cuando el suelto se firma, o sea, cuando tiene una firma. El siguiente género dentro de esta ramificación son las cartas al director. Aparecen en la sección de opinión sin transformación alguna y sin permitir que sean punto de partida para debates, no son abiertas a debates. Por esto no se encontrarán en la sección de participación. A veces se aparecen etiquetadas como cartas al director separadas de debates o de charlas. Se exige identificación personal y además estos textos son, por ser un poco más elaborados y reflexionados, requieren como un proceso de selección previo. No cualquiera que escriba una carta al director, esta va a ser publicada. También tenemos la crítica y reseña. No ocupa una sección específica, sino que se disemina en diferentes secciones y conforma el criterio temático, conforme al criterio temático. A veces las agrupan en la sección de opinión, por ejemplo. Es un género que por su naturaleza, digamos que no aprovecha las características del ciber, digamos que no tiene cómo, no es acorde a. Por último tenemos la viñeta o tira cómica. Se incluye en la sección de opinión, va trabajando la información o va de la mano mejor con la información de actualidad y sobre todo la que tiene que ver con la política. El autor cobra aquí un protagonismo relevante que en los demás géneros. Recordemos que en los demás géneros incluso a veces aparece. Se identifica con el nombre del autor, con su nombre propio, y se separa de los demás contenidos sin formar parte de una sección específica. No es cultivada por los sitios web como la radio y la televisión, sino más por los medios de presencia exclusiva en Internet. Se reproducen del impreso igual en el cibermedio y no se colorean, esa es una característica que tienen. Esto a veces hace que no sean muy legibles, entonces a veces lo que tratan es de hacer que los textos sean un poco más resumidos. La aparición de nuevos géneros periodísticos
¿qué es lo que ha otorgado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Eh, la aparición de nuevos géneros periodísticos lo que ha hecho es demostrarnos que hay una nueva forma de periodismo, claramente. Sin dejar de usar los géneros tradicionales, hay una nueva forma de comunicarnos, una nueva forma de hacer periodismo en el ciberespacio. Los géneros de los cibermedios se diferencian de sus predecesores en los medios impresos y audiovisuales sobre todo. Se puede hablar del ciberperiodismo como una disciplina específica y además autónoma e independiente del periodismo, pero aún inmadura, es decir, aún tiene mucho camino por delante. Por esto podríamos decir que el ciberperiodismo aún se encuentra en la fase de enriquecimiento y renovación, exceptuando, por ejemplo, la infografía o de pronto el weblog, que ya estarían en un espacio de innovación. Esta es la presentación pues de la lectura, de las conclusiones a las que he llegado y digamos el breve resumen que hice sobre este texto que nos aporta un gran conocimiento y que nos otorga además unas herramientas súper indispensables para las personas que vayan a trabajar en los medios periodísticos, pero también para aquellas que trabajamos en publicidad, por ejemplo, porque es muy importante saber cuáles son las herramientas y más allá de eso, cómo debemos comunicar nuestros mensajes, bien sea para persuadir y lograr alguna reacción, en este caso en los clientes o en los empresarios, para que en el caso de la publicidad, por ejemplo, se haga una compra y en el caso del periodismo se logre una fidelización con el medio. Hablo con ustedes Gina Vélez y les agradezco mucho los comentarios que tengan al respecto de mi exposición. Envío dos links sobre mi video, uno de 25 minutos y otro de 6 minutos. Que tengan un feliz día.